Entonces, vamos a ver la parte de sucesiones del capítulo 4, ¿sí? Empezamos con la parte de sucesiones. ¿A qué vamos a llamar sucesiones? ¿Sí? Bueno, en realidad las sucesiones no son más que funciones, sí, sin notación, para el primer parcial, sin notación sigma, es lo que les estoy diciendo, hasta página 23, ¿sí? Después para el segundo parcial entra esa segunda parte. Entonces, las sucesiones, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Uno conoce como sucesión a una lista, digamos, de números en general, que son las que nos van a interesar a nosotros. Por ejemplo, si nosotros dijéramos 2, 4, 6, 8, 10, uno dice, ah, bueno, ¿eso qué es? ¿La sucesión de qué? Claro, una sucesión de números pares, ¿no? Digo, la idea de sucesión hasta sin necesidad de hablar del concepto matemático, como una sucesión es una cantidad de cosas, ¿no? Que vienen una atrás de la otra. Múltiplos de dos, bueno, también lo puedo pensar así, ¿no? Pero digo, sucesión como, bueno, es una sucesión de hechos, ¿no? Que pasan uno después del otro, me refiero, hay un orden, ¿sí? No es lo mismo decir esto que poner llaves y decir este es el conjunto A, 2, 4, 6, 8, porque acá dentro, acá, en un conjunto, no importa el orden en el que yo enumere los elementos. ¿Está bien? En un conjunto a mí me da lo mismo poner esto que si el 2 lo pongo al final o lo que sea, ¿sí? En cambio, en una sucesión, no me da lo mismo. Me importa en qué orden escribo esos elementos. Ahora, eso de que tiene un orden y que digo empiezo por este y sigue, bueno, lo que hace es hacer corresponder cada número de la sucesión con un número natural. Y eso de hacer corresponder, por ejemplo, si yo dijera, ah, bueno, mira, al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6, al 4 le corresponde el 8. ¿Qué es eso de hacer corresponder a todo el conjunto de los números naturales con algún número que está de ese lado? ¿A qué llamábamos esa correspondencia? ¿Cómo se llamaba? Si le asignamos una posición, tal cual, le asignamos una posición, pero cuando nosotros hacemos corresponder un conjunto a los elementos de un conjunto, le hacemos corresponder elementos de otro conjunto, ¿cómo le decíamos a eso? Función, ¿sí? Esto va a ser una función, ¿sí? Donde siempre va a tener dominio en los números naturales, esto es como si yo dibujo entonces ahora los conjuntos. Y entonces, estos son los números naturales y de este lado ponemos los números reales, digamos. Puede tener, en este caso, nos están dando los números pares, pero yo podría haberle asignado, no sé, cualquier otro número dentro de los números reales, en particular en nuestras sucesiones por lo menos, ¿sí? Y entonces vamos a tener una función, decimos que una sucesión es una función f de naturales en reales, ¿sí? Y entonces, ¿qué cosa nueva tenemos acá? Si nosotros ya las funciones las conocemos. Bueno, en realidad lo nuevo que tenemos acá es que no vamos a necesitar decir esto, digamos, cuando la definimos, no decimos, ah, bueno, a ver, f de 1 es 2, o f de 2 es 4, ¿sí? O f de x, ¿cuánto nos daría f de x en este caso?
¿Sabríamos decir en general? Claro, f de x sería 2x en este ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, en vez de decir esto, uno va a escribir directamente, va a decir, ah, bueno, sea la sucesión a sub n igual 2n, con n a partir del 1. Cuando uno escribe esto diciendo, esto es una sucesión, ya se entiende que ese n toma los valores de los números naturales, ¿sí? A partir del 1. ¿Está bien? Entonces yo ya sé que esto me va a ir generando, digo, ah, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, cuando n vale 5, ¿sí? Y lo escribo en forma de lista ordenada. ¿Está bien? Vamos a llamar término general de la sucesión. Entonces, esto era un conjunto, ¿sí? Llamamos término general de la sucesión a ese valor a sub n, ¿sí? Es el término general, ¿sí? O término enésimo. ¿Por qué le ponemos enésimo? Bueno, porque lo escribimos como a sub n, pero esa letra n es totalmente arbitraria. Yo podría haber escrito acá, en vez de esto, podría escribir a sub k igual a 2 por k, y k mayor o igual a 1, ¿verdad? Lo mismo con los conjuntos, usábamos cualquier letra para definir, bueno, este será un número entero. ¿Está bien? Acá lo mismo. Si lo llamáramos a sub k, diremos es el término késimo, ¿sí? Entonces eso es independiente y por supuesto también el nombre de la sucesión a esta letra A sería el nombre de la sucesión. Yo podría escribir B, qué sé yo, sub J igual a 2J, con J mayor o igual a 1. ¿Estoy diciendo algo distinto? No, todo lo mismo, es la misma sucesión, ¿sí? La misma sucesión la genero con esto que con esto, ¿sí? Y con esto también. ¿Se entiende? En todos los casos estoy hablando de la misma sucesión, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir acá, digamos? ¿Qué nos va a interesar? Bueno, en algunos casos nos va a interesar, dada una lista, ¿sí?, de números, tratar de encontrar cuál sería esa definición o término general, ¿sí? En otros casos nos interesa, dada una definición o término general, saber cómo encontrar entonces cuál es la lista de números que se genera a partir de esa sucesión. ¿Está bien? Para esto hay distintas definiciones, miren. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a tratar de encontrarle ese patrón de formación, ¿sí?, que tiene una sucesión. Así como acá dijimos, ah, bueno, si yo escribo estos números, ya me di cuenta que son los pares y trato de escribirlos de alguna manera. Bueno, ahora vamos a mirar otros. Por ejemplo, si yo tuviera la sucesión 1, un medio, un tercio, un cuarto, 1, voy a poner varias y las vamos pensando, ¿sí? 1, 4, 9, 16, 25, un medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos.
4, 7, 10, 13, 16. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, creo. 3, 6, no, menos 6, 12, menos 24, 48. Bueno, a ver, acá lo que decimos es, bueno, podemos encontrar una definición que nos indique para cada valor de n quién es el término que le corresponde. ¿Se les ocurre para alguna eso? Si quieren vamos a ponerles números y ustedes me dicen si le pueden encontrar alguna definición o al menos tratar de decir cómo es el patrón de formación con sus palabras de alguna de esas. La primera es a n igual a 1 sobre n, dicen por ahí. Bien, esta entonces puedo expresarla, vamos a ponerla, así la vemos bien. Esta entonces la puedo escribir como a sub n igual a 1 sobre n. Y n es mayor o igual a 1. Esto lo tengo que aclarar, ¿eh? ¿Sí? ¿A partir de qué valor de n? Acuérdense que nosotros tomamos los números naturales a partir del 1, pero eso es una cuestión de convención y entonces en algún caso podría ser a partir del 0. Si yo tomara a partir del 0 no podría definirlo de esa forma, ¿verdad? Porque 1 sobre n me quedaría el primer término 1 sobre 0 y no puede ser. ¿Mm? Bien, la primera es esa. ¿Qué más? La segunda, n a la n. ¿N a la n? ¿Está bien eso? Claro. N por n, bueno, está bien. O n al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces esta, suponete que la llamemos B sub n, la escribimos como n al cuadrado, o n por n, está bien, lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? La tercera, o la n sobre n más 1, dice Valentín. ¿Está bien? Esto, digamos, uno lo que hace es ver, ponele que yo diga, ay, no me doy cuenta, ¿estará bien? Bueno, uno puede verificarlo, ¿no? Fácilmente. Si yo tengo una propuesta, vengo acá y digo, bueno, cuando n vale 1, esto me da 1 sobre 1 más 1 es un medio. Cuando n vale 2, me da 2 sobre 2 más 1 es un tercio, ¿sí? O sea que yo puedo verificar y controlar que efectivamente genera la sucesión que yo tengo ahí. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Lautaro dice n más 3, la primera. Digo, la 4, ¿no? ¿Me estás diciendo vos? N más 3. A ver, si yo pongo acá a sub n igual a n más 3, n mayor o igual a 1, ¿sí? Cuando n vale 1, esto da 4. Pero cuando n vale 2, esto da 5. ¿Está bien? Se ve que ahí me genera el primer término, pero no más. ¿Vos por qué decís n más 3? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué es lo que están viendo?
Bueno, bueno. Sebastián dice 4 más 3n. Está bien. La diferencia entre los números es de 3. Ah, bueno, muy bien. N por 3, dice Matías. A ver, pero si yo pongo n por 3, si yo pongo esto, el primero me da 3. 2 por 3. Ah, 3 por n más 1. Ah, mira. 3 por n más 1, dicen ahí. 3 por n más 1 y había dicho alguien ahí 4 más 3n, ¿no? A ver, ¿cuál de estas funciona? Si empezamos con el 1. A ver, esta dijimos que no, ¿no? Porque esta, el segundo término no falla. ¿Sí? Cuando n vale 2, esto nos da 5. Esta no. Esta, cuando n vale 1, da 3, o sea que ya no estaría. Esta, cuando n vale 1, nos da 4, ¿sí? Cuando n vale 2, da 7. Cuando n vale 3, da 10. Esta parece que funciona, ¿eh? Ahora, si miramos esta, cuando n vale 1, nos da 7. Cuando n vale 2, nos da 10. O sea que pareciera que esta, el único problema que tiene es que no nos da el primer término, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? En esta nos está faltando el primer término. Entonces, tal vez, si a esta le restamos 1 a n, a lo mejor así, ¿qué opinan? Fíjense, cuando n vale 1, voy a tener 1 menos 1 es 0, o sea que me queda el 4 nada más. ¿Sí? Cuando n vale 2, 2 menos 1, 1, 3 por 1 más 4, 7. ¿Sí? Sí, sí, puede valer 0. Lo que pasa es que nosotros estamos definiendo las sucesiones a partir del 1. ¿Está bien? Entonces, vos podrías decir, ah, bueno, si yo tomo los naturales desde el 0, entonces mi primer término se llama A sub 0, no A sub 1. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una cuestión después de cómo yo uso. A ver, porque uno después va a trabajar con el primer término, el segundo, ¿sí? Entonces, cuando digo el primer término es el A sub 0, el segundo es el A sub 1, ahí tengo que tener presente ese tema del corrimiento. En cambio, si tomamos los naturales a partir del 1, es un poco más directa esa asociación, ¿está bien? Pero no es que no se pueda. En todo caso, uno puede decir, ah, bueno, yo considero que tomo los naturales a partir del 0 y entonces mi primer término es A sub 0. Sí, sí, lo que están diciendo ahí es que esto, al poner el n menos 1, claro, si yo acá hago las cuentas me da lo mismo que esto, ¿sí? Tal cual, claro que me da lo mismo. Es que la cuenta debería ser la misma. Yo lo que digo es que son distintas maneras de expresar la misma sucesión, pero la cuenta que estoy haciendo es la misma, porque para que me genere los números que yo necesito, tiene que ser la misma cuenta. ¿Está bien? Pero cualquiera de las dos, si yo escribo esta o escribo esta, serían correctas con n mayor o igual a 1. ¿Está bien? Cualquiera de las dos estaría bien. Está bien. Bien. ¿Y la quinta? ¿Qué opinan? ¿La conocen? Ah, sí, es Fibonacci. ¿Y cómo se define la sucesión de Fibonacci? ¿Conocen la sucesión de Fibonacci? ¿De dónde la conocen? Vos no la conocés. Bueno, memes. Ah, bien, bien, bien.
Bueno, hay varios que no la conocen. Bueno, esta sucesión es media famosa, es un poco mediática, porque es conocida por alguna gente, porque aparece en algunos lugares. Por ejemplo, aparece en la película, ¿cómo se llama? Código Da Vinci, ¿sí? Aparece esa sucesión, que no es más que generar cada término definiendo los dos primeros. A partir del tercero se generan como suma de los dos anteriores. Fíjense que tengo 1, 1. El tercero es la suma de estos dos, me da 2. El cuarto es la suma de 2 más 1. El quinto es la suma de 2 más 3. El sexto es la suma de 3 más 5. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo defino yo esa sucesión? ¿Sí? Miren que acá vamos a escribir A sub n como 3n más 1, así puedo escribir acá abajo. Ya sabemos que las dos funcionan. ¿Se entiende lo que dice Fibonacci? Es un poco famosa además porque la sucesión de Fibonacci, bueno, aparece en varios, en varios fenómenos de la naturaleza y además aparece en el arte. Cuando uno toma los cocientes, digamos, las divisiones de dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, eso se va acercando a ser lo que se llama el número de oro, que es un número que en el arte también es importante porque es el que se usa para las proporciones, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Defino el primer término, defino el segundo, y ahora digo, a partir del tercero, eso es lo que dijimos, ¿no? A partir del tercero, yo lo genero como suma de los dos anteriores. ¿Cómo escribo acá que quiero sumar los dos anteriores a sub n? Claro, ¿sí? Escribo A sub n menos 1 más A sub n menos 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso sería, tengo que poner n menos 1 y n menos 2. ¿Está bien? Porque yo acá estoy, este es un n cualquiera. Vos lo que pones ahí, sí, para generar el tercero es a 1 más a 2. Pero para generar uno cualquiera a partir del tercero, tengo que hablar que es ese cualquiera, pero le sumo el anterior a ese cualquiera y el preanterior, digamos. Entonces, este pedacito me sirve a partir del tercero. ¿Se entiende la manera de escribirlo? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que nosotros en las otras sucesiones escribimos directamente quién era un término, ¿sí? Yo vengo acá y te pregunto, ¿quién es el término que está en la posición 100 de la sucesión número 4? ¿Los podemos encontrar rápidamente? Podemos. ¿Quién es? Claro, ¿no? Vengo acá, reemplazo n por 100 y me quedó 301. ¿Está bien? No hay vuelta. El término que está en la posición 100, ya sé quién es el 301. ¿Mm? Si vengo acá y pregunto quién es el término que está en la posición 100, ¿quién es? 100 sobre 101, ¿verdad? Claro, 100 sobre 101. Si vengo acá
va a ser 100 al cuadrado. Vengo acá, va a ser 1 sobre 100. O sea que en todos los casos anteriores, ¿sí? Lo calculamos rápidamente. Ahora, si yo vengo acá y pregunto, ¿quién es el término de la sucesión, el término de esta sucesión que está en la posición 100? ¿Quién es? ¿Puedo dar un número? ¿Puedo? En la de Fibonacci me refiero, en la 5. Claro, yo para dar acá el término a sub 100, vengo y digo, pero tengo que saber quién es el 99 y quién es el 98, ¿se entiende? Si yo vengo acá y digo, a ver, ¿quién sería a sub 100? Pongo esta cuenta y me queda el anterior más el preanterior. Bueno, pero no, ¿qué te estoy diciendo? Nada, tenés que hacerte la cuenta vos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el 99? Y el 99 es el 98 más el 97. ¿Se entiende? Y el 98 y también el 97 más el 96. ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja que tiene este tipo de definición. La sucesión de Fibonacci tiene también una definición de este tipo. ¿Se dan cuenta que es distinto tipo de definición? ¿Sí? En esta se encuentra en forma directa el valor de un término cualquiera, y en estas tengo que tener hecha la cuenta de todos los términos anteriores. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es que este tipo de definiciones, ¿sí?, se le llama definición explícita. ¿Sí? Definición explícita cuando tenemos un valor a sub n para n mayor o igual a 1, ¿sí? Una única definición. Y a este tipo de definiciones le llamamos definición recursiva. Ya sabrán por qué recursiva, ¿no? ¿Ustedes saben de esas cosas o no? Tenemos definidos algunos términos de la sucesión. En este caso tenemos definido 2, pero podríamos tener definido más. ¿No saben a qué nos referimos con recursiva? ¿No hablaron nada todavía de recursividad en programación, algo? No. Bueno. Bueno, lo van a usar mucho, ¿eh? Lo van a usar mucho. Entonces, claro, recursividad, se llama recursividad o podríamos decir también una definición por recurrencia, ¿sí? Porque la palabra lo que quiere decir es que uno recurre a términos anteriores, ¿sí? Para dar el valor, claro. Usa valores de A sub n en su propia definición. Sí, de anteriores, ¿no? Pero sí, que tiene que, o sea, yo defino a sub n en función de lo que es a sub n en realidad. ¿No? Entonces, definición recursiva, doy algunos términos, depende de cuál sea la sucesión, y después se define el valor a sub n para n mayor o igual que el valor último que yo ponga acá. ¿Se entiende? Si yo defino, vamos a ponerlos así, A1, A2, y defino hasta A sub j, los defino acá afuera. Entonces esto va a ser a partir de j más 1. ¿Está bien? Doy algunos valores iniciales y después doy la definición de la sucesión haciendo uso de términos anteriores. ¿Sí? No en forma general, ¿eh? No en forma general. A eso se le llama definición recursiva. Entonces, hay sucesiones que aceptan los dos tipos de definiciones, ¿sí? Hay sucesiones que no aceptan ninguno de esos tipos. Y hay algunas sucesiones que se pueden definir de una manera o de otra, pero que después pasarlo a la otra forma no es fácil. La sucesión de Fibonacci
tiene forma explícita. Tiene forma explícita, no es, no es natural llegar, pero para el que le interesa, la sucesión de Fibonacci se expresa como 1 sobre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n. Acá me parece que es más 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n, y esto multiplica todo. Algo así. Horrible, ¿no? Pero bueno, pero tiene una forma explícita, ¿sí? Nosotros no es que vamos a usarla, no se preocupen, pero bueno, para el que le interesa conocerla, acá, bueno, prueben que cuando n vale 1, esto tiene que dar 1, cuando n vale 2, tiene que dar 1 de nuevo, cuando n vale 3, ¿sí? Es esa. Pero, por ejemplo, si yo les dijera la sucesión, vamos a poner la sucesión 7, que sea 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿Quién sigue acá? ¿23? ¿Quién sigue? No, 27, no, tabla del 3. 29, bien, 29. ¿Está bien? ¿Por qué me dicen esos números? Hasta ahí llego con los primos, dice Tiago, tal cual. Es la sucesión de números primos, ¿verdad? El que sigue acá debe ser el 31, ¿no? Debe ir 31. Bueno, pero esos primeros primos podemos encontrarlos, digamos, podemos no acordarnos cuál va después de cuál, pero podemos encontrarlos con precisión, porque vamos mirando cada número que tenemos que ver para saber si el número es un primo o no. ¿Qué miramos? Si es divisible por el mismo o por uno. Claro, lo que vamos a mirar es que solo sea divisible por el mismo y por uno. Claro. ¿Está bien? Miro eso, si cumple eso, es primo, y si no, no lo es. Entonces uno va descartando y bueno, hasta acá no son tantas cuentas las que hay que hacer, ponele, puedo seguir incluso un poco más, ¿sí? Y esta es la sucesión de números primos, existe la sucesión de números primos. Ahora pregunto, ¿tiene una definición explícita o recursiva de algún tipo? ¿Puedo dar con una definición cuál es el siguiente número primo? ¿Saben ustedes? Ojalá, dice Federico. No, ¿verdad? No se conoce, claro. Uno lo que va a hacer acá es decir, bueno, yo describo que esta es la sucesión de los números primos, ¿sí? Pero no se conoce, ¿sí? Ninguna fórmula que me dé el siguiente número primo. Sí, son infinitos, pero claro, la matemática y la informática se revoluciona si encontramos si encontramos una fórmula para los números primos, Se revoluciona un montón todo. Fundamentalmente, digamos, en lo que se basa la criptografía, ¿no? Los métodos que existen para ocultar la información que va a través de las computadoras y teléfonos y demás, es la criptografía. Y eso se basa
en la poderosa herramienta de los números primos, ¿sí? Y en eso, en que no se conozca, ¿sí? Una fórmula para hallarlos. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, bueno, hoy eso no se conoce y no se cree que se vaya a conocer. Entonces, bueno, por eso digo, hay algunas sucesiones que tienen una definición, otras que tienen otra, otras que pueden tener las dos, y algunas que no tienen ninguna. Por ejemplo, esta. Bueno, sí, todos los matemáticos a lo largo de los años han buscado apasionadamente una fórmula, incluso hay muchas fórmulas, por un lado, fórmulas que se creyeron que generaban los números primos, bueno, se fue probando, se imaginan que hace años, cuando uno intentaba demostrar que una expresión generaba los números primos, las cuentas se hacían a mano, ¿no? En la antigüedad estoy hablando, ¿no? Cuando yo era chica, que también hace mucho, pero ya no era así, ¿sí? Entonces, ahí se tardaba mucho en saber si la fórmula funcionaba o no. Pero incluso, bueno, después de eso, también hay algunas fórmulas que generan números primos. Sí que las hay. Incluso algunas que generan números pseudoprimos, ¿sí? Pero no los consecutivos. Después de después viene este, sí, no todos, sino, bueno, esta fórmula te genera algún número primo. Hay test de primalidad, ¿sí? Para los números, dado un número, se le hacen test para saber si es primo o no, y entonces, bueno, tiene con alguna probabilidad, ¿no es cierto? Sí, sí, es tremendo eso, ¿no? Que aparecen, porque incluso aparecen, fíjense, esto es lo que también se conoce, ¿sí? Por ejemplo, el 17 y el 19, ¿sí? Como el 11 y el 13, y como muchos más, son los que se llaman primos gemelos, porque aparecen con distancia de un número, ¿sí? Eh, Y eso, por ejemplo, también ya se sabe que hay infinitos primos gemelos. Y sin embargo, uno después encuentra intervalos muy largos de números en los que no hay primos. ¿Sí? Y esto de después tener un primo, uno no, y el otro primo de nuevo, vuelve a aparecer, ¿sí? Bueno, cada espacio de distintos números, ¿sí? Y eso va a seguir pasando. Es errática, tal cual como dice Federico, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que dentro de estos grupos de sucesiones, nosotros vamos a mirar algunas que tienen alguna particularidad y que nos van a servir porque modelizan muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a agregar algunas sucesiones acá. Vamos a agregar la sucesión 3, 1, menos 1, menos 3, ¿esta era? Sí. Menos 5, menos 7, esta sucesión, y, no, esta la llamé 7, bueno, esta sería la 8, y vamos a agregar, es que todavía no hicimos la 6, ¿no? La 6 no me dijeron. Bueno, voy a escribir la 9 y ahora miramos las dos. 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo. Bien.
A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Pueden decir alguna definición para la sucesión 6? ¿Se les ocurre? Los múltiplos de 3, n por menos 2, 3 a la n menos 1. A ver, esperen. N por menos 2, dice alguien. Después dijeron 3 a la n menos 1. Después dijeron 3 por menos 2 a la n menos 1. A ver, n menos 2, no, n menos n al cuadrado, dice ahí, o menos n por 2. No sé, Gonzalo, qué es lo que escribiste. O a sub n, no sé, por 2. N por 2. A sub 1 es 3, a sub n es a sub n menos 1 por menos 2. Ah, bien, bien. A ver, entonces, ahí están diciendo, el primero es 3 y después dice, es el anterior por menos 2. El anterior por menos 2. El anterior por menos 2. ¿Está bien? Y al mismo tiempo acá dijeron también algunas otras, n por menos 2 pareciera que no va a funcionar, ¿no? Porque si n vale 1, esto daría menos 2, y yo acá el primer término es un 3. O sea que ese me parece que no funciona. El otro de 3 a la n menos 1, si n vale 1, esto da 3 a la 0, que es 1. Si n vale 2, 3 a la 1, que es 3. Pero si n vale 3, esto ya me daría 9, que no es el término que tengo acá. Eh, a ver, este no funciona. ¿Qué están diciendo ahí? N por menos n menos 2, n0. No te entiendo, Camila. ¿Querés decirlo? N menos. Pero, ¿qué pasa con n menos 2? ¿A dónde lo pondría? No entiendo. Eh, n menos 2, ¿dónde? Acá, pero no te entiendo. ¿Tenés micrófono? A ver si por ahí nos... Ah, vos decís que no. Bueno, no sé. A ver, eh, entonces veamos esta, a ver si funciona o no. ¿Qué dice acá? Cuando n vale 1, ¿cuánto da esto? 3 por menos 2 a la 0, menos 2 a la 0 es 1, o sea que esto da 3. ¿Sí? Cuando n vale 2, menos 2 a la 1, menos 2 por 3, menos 6. Cuando n vale 3, 3 menos 1, 2, menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, ¿sí? Parece que funciona. ¿Sí o no? Entonces, dos formas. Hubo alguien que dijo, eh, para que se me fue lo que estaba diciendo acá. 3 a la n es a sub 2 y 3 a la n a más 1. Como conjunto. No lo entiendo así, Tiago. No, no.
no lo veo así, ¿eh? Eh, sí, sí, bueno, eso era lo que iba a escribir, Simón, ¿qué es lo que dijeron hoy? Hoy dijeron, entonces, una posibilidad era, el primer término es 3, y después dijeron, A sub n es A sub n menos 1 por menos 2, para n mayor o igual a 2, ¿no? A 2, no a 3. ¿Está bien? Esta era una posibilidad. Y la otra es esta, que también me parece que es alguien que conoce el tema, ¿sí? Que dijo, A sub n es 3 por menos 2 a la n menos 1. Fíjense la diferencia acá, ¿no? 3 elevado por un n par haciéndolo negativo y 3 elevado a un n impar haciéndolo positivo. Pero no elevo a 3, ¿eh? Fíjate que el que va, porque si yo elevara a 3, acá tendría potencias de 3, y estas no son potencias de 3. Esto es 3 a la 1, pero esto no es 3 a la 2, ni 3 a la 3. ¿Se entiende? Ojo, yo arranco con 3, pero después voy multiplicando por menos 2. Lo que es cierto es que ese menos 2 es el que voy elevando a potencia para impar para que quede positivo o negativo, ¿eh? Eso sí, está bien. Claro, claro, por eso. Pero acá están las potencias, ¿sí? Las potencias están acá, en el menos 2. ¿Se entiende? Para ir alternando el signo. Pero si yo elevo al 3, no me van a dar esos números. ¿Está bien? Entonces, yo lo que digo es que fíjense, por un lado tengo esta definición y por otro lado esta. En ambos casos funciona para esa sucesión 6. ¿Qué encontré entonces acá? ¿Qué tipo de definición es esta y qué tipo de definición es esta? Claro, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es recursiva y esta es explícita, ¿sí? Para esta sucesión. ¿Se entiende a qué nos referimos entonces con explícita y recursiva? Acá, otra vez, si a mí me preguntas quién es el término A sub 100, bueno, vengo acá y te digo, es el 3 por menos 2 a la 99. Hay que hacer esa cuenta, pero es una cuenta. En cambio, acá, si pregunto el término A sub 100, te tengo que decir, mira, calculate el término 99 y multiplícalo por menos 2. Pero entonces, bueno, pará, tengo que calcular el 99. ¿Se entiende? Em, bien. Y la sucesión, y la 8, voy a borrar acá abajo la de los primos y la de Fibonacci, ¿eh? La 8, ¿qué definición tiene? Menos n más 2, dicen ahí. ¿Para qué voy a escribir este acá si puedo borrar? Menos n más 2. A ver, vamos a escribirlo. Eso sería la 8. A sub n igual a menos n más 2. Entonces, cuando n vale 1, me da 1 esto. N menos 2. Pero cuando n vale 1, me da menos 1. Mayor que 5. N menos 2 para n mayor a 5. Y empezás en 5 acá.
Cuando n vale 5, esto da 3. Cuando n vale 6, esto da 4. Claro. Sí. Ahí hay algo, sí, ese no funciona. ¿Cómo sería entonces? A ver, busquémosle otra forma. Algo, por ejemplo, en la 8, aunque uno no encuentre la definición explícita, uno podría describirlo de alguna manera si estás llamando por teléfono a tu compañero y le decís, mira, ponete una sucesión que cumpla esto. ¿Qué debería cumplir? ¿Le podrían explicar a alguien que no la está mirando? ¿Cómo le dictás la sucesión? Le decís, poné 3, 1, -1 y seguí haciendo qué cosa. Ah, que a partir del 3 vaya restando 2. Ah, bueno. Eh, que cada posición es 2 menos a la anterior. Bueno, tal cual. Que vaya restando de a 2, ¿no es cierto? Y eso no lo podemos decir en una definición. No podemos decirlo, si yo sé que le tengo que explicar eso, yo no puedo decirle, bueno, mira, el primero es 3, y después, ¿cómo te digo que vayas restando de a 2? Y bueno, a un término cualquiera lo expreso como el anterior menos 2, ¿o no? ¿No es eso lo que dijeron ustedes? Lo que ustedes dicen con palabras se escribe así. ¿Mm? Y esto vale a partir del segundo, tengo que decir. ¿Sí? ¿Se ve? Y bueno, le encontramos una definición recursiva. Esta es una definición recursiva. Bueno, algo es algo. ¿Tendrá una definición explícita? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ahora se la vamos a encontrar, ¿sí? Pero uno en principio, si la encuentra, o sea, en muchos casos hasta es más fácil pensar primero en una recursiva. Ahora vemos cómo podemos eso escribirlo en forma explícita. Em, bien, y el 9, ¿qué se les ocurre para el 9? Va dividiendo por 2. Ah, bueno, va dividiendo por 2. Entonces, de nuevo, fácil, digo, bueno, listo, pará, el primer término es un 4 y después, ¿qué quiere decir va dividiendo por 2? Un término cualquiera lo genero como el anterior por un medio, digamos, ¿no? ¿Se entiende definido así? Bien, bueno, otra vez le encontramos una recursiva. Ahora, yo pregunto, de estas 4 sucesiones que tenemos acá en el pizarrón, de estas 4 que tenemos acá, ¿encuentran que algunas tienen algo en común o no? ¿Alguna similitud entre esta y esta? ¿Nada?
Estás operando sobre el número anterior. Bueno, sí. Entre las cuatro parece que tuvieran eso en común, ¿no? Porque en esta dijimos que dábamos esta definición porque nos dimos cuenta que iba de tres en tres, ¿no? Esta definición la encontraron fácilmente, pero también, fíjense que en esta podríamos haber dicho, bueno, A sub 1 es 4 y A sub n, ¿cómo sería A sub n si lo pienso en función del término anterior? Bueno, 4 más 3, claro, el anterior más 3, ¿verdad? AN menos 1 más 3, ¿sí? Es decir, que acá, fíjense que en esta tengo las dos definiciones y me di cuenta que lo que estoy haciendo es sumando de a 3, ¿sí? Bien. En la 6, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que vos dijiste en todas, se usa el término anterior. ¿Qué estoy haciendo en la 6? ¿También le estoy sumando algún número al término anterior? Multiplicando por menos 2, ¿no? En la 6 dijimos, bueno, acá hago algo al término anterior. Sí, se lo voy multiplicando por menos 2. Y en la 8, bueno, puedo pensar que voy sumando menos 2, ¿no es cierto? Porque esto lo puedo pensar como sumando el opuesto de 2. ¿Se entiende? Digo, para compararlo con esta, que dijimos a un término anterior le sumamos 3, acá le sumamos menos 2. ¿Se entiende? Podemos decirlo de esa forma. Ujú. Y en la 9, vamos multiplicando por un medio. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas dos sucesiones, en la 4 y en la 8, lo que tenemos en común es que en ambas vamos sumando un número fijo para generar un nuevo término en la sucesión. Y en la 6 y en la 9 vamos multiplicando por un número fijo para obtener una nueva sucesión, un nuevo término de la sucesión. ¿Sí? A esas sucesiones, a la 4 y a la 8, se las llaman sucesiones aritméticas. Y a la 6 y a la 9 se las llaman geométricas. ¿Sí? A ver, vamos a escribir la definición. Voy a borrar un poquito acá, aunque sea acá. Bueno, borro acá, si no, si ustedes quieren escribirlo, se los puedo decir. Entonces, vamos a borrar esto también. Entonces, tenemos las sucesiones aritméticas. ¿Sí? Decimos que, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamamos diferencia. ¿Sí? También podemos verlo diciendo que cualquier término de la sucesión menos su anterior es una constante que llamamos diferencia.
¿Está bien? Conservan la distancia entre términos, tal cual, ¿sí? No lo escribo todo, así no enchastro ahí, pero 9, definición explícita, 4 por 2 a la n, 4 medios. Bueno, bueno, sí, pero a ver, guarda cómo lo escribiste. Ahora lo miramos, pero sería 4 por 1 medio, ¿no? A la n-1. ¿Así? Solamente lo que pasa es que si vos ponés 4 dividido 2 así a la n-1, no te funciona, ¿eh? Ah, ¿y entonces dónde dividís? Ah, vos decís escribir 4 sobre 2 a la n-1, así decís vos. Bueno, bien, ahora lo miramos eso, sí, está bien. Eh, entonces, digo, las sucesiones aritméticas, ¿sí? Las puedo definir como, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamamos diferencia, o podemos decir también que cada término restado a su anterior me da un número fijo que llamamos diferencia. ¿Está bien? Esa es la manera de caracterizar una sucesión aritmética. Entonces, esto que nosotros dijimos con palabras, ¿sí? Que dijimos, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamamos diferencia. ¿Se entiende esta escritura? Que estamos escribiendo eso que dijimos recién. Dado un número fijo, el primero, bueno, espérate un poquitito que terminemos con este. Cada término se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamamos diferencia. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición recursiva de cualquier sucesión aritmética. Ahora, ¿cómo va a ser la explícita? Menos 2 por n más 5, ¿de qué me estás hablando? ¿Del 8? A ver, vamos a mirar un momento el 4 y el 8, ¿no? Que eh, son los que responden a este tipo de definición. En el 4 y en el 8, en ambos casos, estamos sumando un número fijo para obtener el próximo término, ¿sí? En el 4 habíamos dicho que teníamos esta definición y esta, ¿sí? Explícita y recursiva. En el 8 habíamos encontrado solo la recursiva, primer término 3, y después le íbamos restando 2. Y vos decís que es menos 2 por n más 5. A ver, si yo escribo a sub n igual a menos 2 por n más 5, cuando n vale 1 tengo 3, cuando n vale 2 tengo 1, cuando n vale 3 tengo menos 1. Bien, esta funciona, ¿sí? Esa funciona. Ahora bien, yo digo esto, esa funciona, vos fuiste encontrando de alguna manera cuál era la manera de escribirlo, ¿sí? Ahora, si uno en general dice, bueno, mira, yo en una aritmética tengo el primer término, ¿sí? Después, el segundo, ¿qué dijimos que era? El anterior más una diferencia, ¿no? Así dijimos que se definen las aritméticas.
Y el tercero, ¿quién va a ser? El anterior más la diferencia, ¿sí? Pero el anterior es A sub 1 más D. Y ahora a esto le sumo la diferencia, ¿sí? Y el A4, ¿quién va a ser? El anterior más la diferencia, es decir, A sub 1 más D, más D, más D. ¿Tienen una idea de quién puede ser el A sub n? ¿Encuentran una regularidad en esos términos? A sub 1 más la diferencia por n. Bueno, parecido, porque voy a tener un término cualquiera, seguro tiene A sub 1, porque todos tienen el A sub 1. Y después le sumo la diferencia, pero fíjate que cuando estoy en el segundo término se lo sumo una vez la diferencia. Cuando estoy en el tercero, 2 veces. En el cuarto, 3 veces. Claro, es n menos 1 por la diferencia, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿cuál es la ventaja de saber eso? Bueno, que ahora si yo me doy cuenta que tengo una sucesión aritmética, no me pongo a pensar mucho, a ver cómo dará, si le sumo 5, le multiplico 2. Directamente digo, si conozco el primer término y conozco la diferencia, uso esa fórmula. ¿Sí? Vamos a escribirla acá y ahora vamos a mirarla con el 4 y con el 8. Entonces, esta era la recursiva y la explícita va a ser a n igual a A1 más n menos 1 por la diferencia, ¿sí? Para n, esta me sirve a partir del primero. ¿Se entiende? Entonces tenemos, esta es la recursiva y esta es la explícita. ¿Está bien? De cualquier aritmética. Fíjense en nuestro caso. Fíjense en nuestro caso, vamos a mirar estas dos que ustedes le encontraron nuestras definiciones. A ver. En la 4, la recursiva, bueno, bien, fíjense que responde a esto. Doy el primer término que es 4 y después digo un término cualquiera se obtiene del anterior más 3. Para nosotros la diferencia es 3. ¿Está bien? Mm, vos lo que querés decir es cuántos elementos tengo que verificar que funcionan con mi fórmula. Y bueno, uno mira los que más o menos, los que tiene ahí, digamos, para, si uno ya se dio cuenta que va de 3 en 3 y le estoy sumando 3, bueno, o le estoy restando 2, o bueno, cual sea, eh, sí, voy verificando un número de elementos que si miro el uno solo, seguro no, ¿sí? Mínimamente uno mira 5 o 6 elementos, ¿sí? ¿Mm? Em, ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, miremos qué pasaría con esta forma explícita, ¿sí? Si yo uso la de la definición, ¿cómo me queda? A ver. Fíjense, la definición explícita me dice, ponele el primer término, que para nosotros es 4, más n menos 1 por la diferencia. ¿Y la diferencia quién es en esta? 3. ¿Está bien? Entonces, me dice que esta fórmula tiene que funcionar. Y fíjense que ustedes habían encontrado 3n más 1. Bueno, pero es la que habíamos mirado, ¿se acuerdan que la habíamos mirado hoy esta? Queda 4 más 3n menos 3, que no es otra cosa que 3n más 1. ¿Sí? O sea, es la misma definición,
¿sí? Nada más que acá directamente la construyo sabiéndome la forma de la sucesión aritmética. ¿Mm? ¿Se entiende? Lo mismo con la 8. Fíjense que de la 8 ustedes me dieron recién esta definición, esta otra definición. Teníamos, por un lado, la recursiva, ¿sí? Que se ve que responde a la forma general. Doy un primer término, un término cualquiera es el anterior más la diferencia, ¿sí? La diferencia en este caso es -2. ¿Puede ser negativa? Sí, puede ser negativa, puede ser una fracción, ¿está bien? Y acá ustedes me dieron a n igual a -2n más 5, que dijimos que funcionaba. Vamos a mirar con la definición que encontramos ahí, a ver cómo nos quedaría, que tiene que ser equivalente a esa, ¿se entiende? Ahora, venimos acá, este es el 8, venimos acá y decimos, bueno, tendría que ser an igual al primer término, que para nosotros es 3, más n menos 1 por la diferencia, que la diferencia dijimos que era -2. ¿Sí? Bueno, si hacemos cuentas ahí, debería quedarnos esta expresión que nos dijo alguien, que no me acuerdo quién fue, o sea que esto da 3. Fíjense, -2n más 2. Efectivamente, esto es 5 menos 2n. La misma fórmula que hay. ¿Se entiende? ¿Mm? Nada más que, como que yo al saber esta definición, no me tengo que poner a pensar caso por caso cómo la construiría. ¿Se entiende? Yo donde identifico, listo, va de 2 en 2, listo, pongo, bueno, en este caso de -2 en -2, ¿no? Pongo primer término y pongo la diferencia en la fórmula. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entiende? Eh, bueno, estas las vamos a dejar pendientes porque las vamos a mirar en todo caso la clase que viene. Pero digo, ponele que a mí ahora me dan una sucesión que sea, yo te digo, ponele 4, 9, 14, 19, 24, 29. ¿Pueden identificar ustedes qué tipo de sucesión es? Suma 5 al anterior. Bien. Entonces, si suma 5 al anterior siempre, es aritmética, claro. ¿Mm? Bueno, listo. Si es aritmética, tiene que responder a alguna de estas definiciones en la que me puede servir. O digo, primer término es 4 y un término cualquiera se obtiene del anterior sumando 5, ¿sí? O digo, bueno, esa definición va a ser primer término, vengo acá, primer término más n menos 1 por 5. Y chau. Y seguro esa fórmula tiene que generarme mi sucesión. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, vamos si quieren, vamos a hacer un corte, ¿sí? Entonces, dejamos las otras sucesiones que les dije que íbamos a volver. No quería dejar de mencionar esta otra fórmula que encontró alguno de ustedes que me la dijo. Funciona bien para la sucesión 9, ¿sí? Esta funciona bien para la sucesión 9.
Nosotros vamos a usar esta, pero bueno, ya lo vamos a mirar, pero no importa. Funciona bien para la sucesión 9, ¿sí? Entonces vamos a mirar, la clase que viene vamos a mirar qué pasa con ese tipo de sucesiones como la 6 y la 9, ¿sí? Y vamos a ver en qué sentido nos sirven estas sucesiones y cómo podemos trabajar cuando sabemos que, que son de este tipo. Sigue una estructura similar, claro, claro que sigue una estructura similar, nada más que acá, en vez de sumar un término fijo, un número fijo, vamos a multiplicar por un número fijo. ¿Mm? Que es lo que decíamos hoy. Acá venimos multiplicando por -2 y acá veníamos multiplicando por un medio. ¿Mm? O sea que en ese sentido tiene una estructura similar, ¿sí? Dado un término cualquiera se obtiene del anterior haciéndole algo siempre igual. En este caso, sumando una constante, en este caso, multiplicando por una constante, ¿sí? Esas van a ser las geométricas, ¿está bien? Este, bueno, si quieren hacemos un corte entonces y después hacemos, no sé si tienen ejercicios de los capítulos anteriores que quieran consultar. O bueno, si ya han mirado algo de este, por supuesto también de este capítulo, pero si quieren aprovechar hacer consulta de los otros capítulos, de lo que sea que necesiten, porque acuérdense que tenemos el parcial, ¿verdad? En poco tiempo. Eh, una potencia sobre el término sí, son las geométricas, no lo dije, ¿no? Sucesiones geométricas se llaman. Sí, el 10 es el parcial. El 10 es el parcial. Hoy les vamos a dar, al final de la clase van a tener el trabajo práctico, ¿sí? Que incluye ejercicios de sucesiones. ¿Mm? No se preocupen si ven un ejercicio que todavía no vimos, porque ese ejercicio lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a terminar, digamos, la parte de sucesiones. Pero queríamos que hoy ya tuvieran disponible el trabajo porque así pueden ir mirándolo y pueden ir resolviendo si quieren los otros ejercicios, ¿sí? No es que lo tienen que entregar mañana. Pero bueno, así tienen más tiempo de mirarlo y ver esto que les decíamos, de cómo se sube una foto al formulario y demás. Yo no sé cómo hicieron el formulario de organización, pero para que puedan practicar todo eso. Bueno, hacemos